Muy bien, pues si os parece vamos a empezar con el tema de Global Mapper ya y nos vamos a poner con el primer punto, que es este de la comparación de capas de puntos LIDAR, ¿vale? Sabemos que en Global Mapper tenemos una herramienta que es esta, la de comparar nubes de puntos, que nos permite comparar las diferentes nubes de puntos que contamos eh, con eh, los puntos LIDAR, ¿no? Vamos a cargar un espacio de trabajo, ¿vale? Que nos importan dos capas de puntos LIDAR que son muy similares. Lo que ocurre es que, claro, aquí estamos tratando con algo que tiene mucho detalle, es muy pequeñito, ¿vale? Tenemos aquí como una referencia y son piedras. Entonces, eh, las diferencias son, dada el detalle de las nubes de puntos, son más fáciles quizá de localizar. Si nosotros aquí vamos a esta herramienta, ¿vale? De comparación de puntos y comparamos el PAS 1 con el PAS 2, ¿de acuerdo? Claro, aquí podemos ir muy al detalle. Por ejemplo, podemos poner que la distancia, por ejemplo, en metros, ¿vale? Sea de 0,01 y ignorar diferencias a no ser que sean notables, ¿vale? ¿Por qué? Porque al tener tanto detalle, vamos a ver que es más sencillo esta comparación, ¿vale? Bueno, pues nos dice que se identificaron las diferencias y veis que nos las marca de forma muy clara, ¿vale? Si desmarcamos las nubes de puntos, ¿vale? Vemos unos trozos claramente definidos que son diferentes, ¿vale? Que no están en una capa y sí están en la otra, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, para cuando tenemos una definición bastante importante, con esta herramienta de comparación de nubes de puntos, tendríamos todo lo que necesitamos para hacer esa comparación. Pero vamos a probar ahora con unas nubes de puntos, vamos a importar unas nubes de puntos que son de terrenos más amplios, ¿vale? Están cogidos están descargadas del Plan Nacional de Ortografía, ortofotografía, ortografía. Em, eh, y aunque tenemos diferentes sistemas de descargar los puntos, las imágenes, del escaneo de toda España y también de capas LIDAR, etcétera, ¿vale? Es bastante completo y podemos hacer, em, eh, vamos a tener diferentes coberturas hechas en diferentes años, etcétera. Pero bueno, son zonas más grandes y tienen un detalle un poco menor. Entonces, por ejemplo, vamos a cargar una zona que corresponde son las mismas zonas, vamos a importar esta capa de LIDAR, ¿vale? Que corresponde a una recogida de datos del año 2010.
¿vale? Es de NOAA del 2010 y vamos a cargar otra correspondiente a la misma zona, pero de 2017. Claro, estas zonas son más grandes. Hay diferencias, pero bueno, hay diferencias en los campos por el color, por los cultivos que hay en ese momento, el estado del campo, si está en barbecho, está eh, con algún tipo de cultivo, etcétera. Y también hay diferencias si vamos analizando más detalladamente en la calidad de la recogida de datos de 2010, ¿vale? Que es la que vemos ahora, y esta de abajo, que sería la del 2017. En algunos casos la recogida de datos es más detallada, en otros un poco menos, ¿vale? En algunos la resolución, ¿vale? Pues cambia un poco, etcétera. Pero además tampoco ha habido tantos cambios en estos campos. O sea, aparte de los colores, que eso no lo vamos a diferenciar ahora, pero no ha habido tantas diferencias. En cualquier caso, si empleamos la herramienta y sacamos las diferencias, aquí ya sí que tendríamos que ir a algo eh, más detallado, ¿vale? Para apreciar algo, porque si vamos a algo que sea muy notable, no vamos a encontrar nada. Si mantenemos los valores, posiblemente nos diga que no ha encontrado nada. Incluso así, fijaros, yendo más al detalle, ¿vale? Las diferencias encontradas son relativamente pocas. Pero bueno, nos sirve porque tampoco podemos bajar mucho porque puede haber pues cualquier error o ruido en los puntos, entonces tampoco es importante. Pero aquí sí nos va diciendo que ha encontrado diferencias en algunos edificios y sobre todo en algunos edificios, en algunas partes donde hay arboleda, que quizá ha crecido en esos 7 años, ¿vale? Y bueno, pues hay diferencias. Podríamos bajar un poco más al detalle, ¿vale? A ver si es que y buscar las diferencias más pequeñas, pero en principio con estas diferencias nos tendríamos suficiente, ¿vale? Pues aquí unos edificios, etcétera. Claro, pero aquí estamos trabajando con niveles de detalle más, más complejos, más eh, difíciles de apreciar, ¿vale? Ok, ¿cómo podemos de alguna manera resaltar, ¿vale? Porque sí, tenemos la capa, tenemos los puntos y a partir de aquí podemos obtener un análisis, ¿vale? De esos puntos, de dónde están, qué ha cambiado, etcétera. Pero si queremos representar de forma un poco visual, pues porque queremos hacer un informe y queremos presentarlo de alguna manera, esas diferencias, ¿qué otras cosas podemos hacer? Una es que podríamos crear una capa, ¿vale? Una rejilla de elevación, porque de cada una de las capas. Y vamos a ver por qué. Vamos a coger, eh, para diferenciar, primero vamos a hacer 2010, ¿vale? Le vamos a coger y vamos a crear una rejilla de elevación bastante ajustada, ¿de acuerdo? Vale, ya la tenemos, ¿ok? Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la de 2017. Ahí, ¿vale? Fijaros que aquí, si trabajamos con las capas de elevación y tenemos esta herramienta para desplazarnos, ¿vale? Ya podemos
no sé si se nota, vamos a ir más al detalle, sobre todo en esta parte de edificios, que en algunos casos, según vamos moviéndonos de la capa de arriba a la capa de abajo, ¿vale? Pues hay algunos edificios que no están, otros que están con peor o mejor definición, ¿vale? Algunos partes de árboles que no están y que han aparecido, ¿vale? Con respecto por la parte que vemos arriba es el 2010 y debajo es el 2017. Entonces, por ejemplo, ahí vemos una parte de árboles que no estarían. Aquí vemos algún edificio que ha desaparecido o algunos que han cambiado su definición, etcétera, etcétera. ¿Vale? Teniendo esa opción con las capas de elevación, ¿vale? Ahora lo que sí tenemos es otra herramienta que nos permite comparar esas capas de terreno, ¿vale? Podemos combinarlas y podemos compararlas. Si, ¿vale? Cogemos, vamos a llamarla, pues dejamos ese nombre por defecto, rejilla de elevación combinada, y combinamos la del 10 y la del 17, bueno, estas, ¿vale? Vamos a tener una capa con las diferencias. Se ve muy mal, pero si ahora, ¿vale? Se ve muy mal, quiero decir, si hay diferencias notables y otras que son muy pequeñas, ¿vale? Hay diferencias notables y otras que son muy pequeñas, pero es a lo que estamos yendo. Estamos buscando capas que sean difíciles de trabajar. La fácil ya hemos visto antes con las piedras, que es muy sencillo, ¿vale? Entonces, fijaros, no es para hacer una diferencia, pero si a esta rejilla combinada le creamos unas líneas de corte, ¿vale? No tiene nada que ver con hacer diferencias, pero si a esta capa le creamos unas líneas de corte, ¿qué vamos a conseguir? Que nos va a marcar de alguna manera, ¿vale? Nos va a marcar, nos va a facilitar encontrar, ¿vale? Dónde tenemos esos cambios en la nube de puntos, ¿vale? Aquí ya sí nos remarca esos edificios, esos, bueno, algunos, por ejemplo, tenemos las líneas de corte y seguramente en la diferencia, ¿vale? No vamos a encontrar nada diferente, pero lo que sí sabemos es que las diferencias sí van a estar dentro de las líneas de corte, porque han salido de la diferencia de elevación entre una capa y la otra. Y eso nos va a, bueno, a por lo menos marcar dónde tenemos que ir a buscar esas diferencias, ¿vale? Aquí sí, ¿vale? Ay, voy a quitar, no se ve ¿vale? ¿Veis? Aquí sí nos marca y eso nos ayuda a encontrar de forma visual o a crearnos una ayuda de forma visual donde ir a buscar esas diferencias, ¿vale? Por supuesto, si tenemos capas con una resolución estupenda
y con un nivel de detalle altísimo, pues tenemos el asunto arreglado y no tenemos este problema, ¿vale? Esto sería, no es lo idóneo es el primer ejemplo que hemos hecho con las piedras, pero no siempre tenemos las capas idóneas, de eso se trata, ¿no? Y hay que buscar, pues bueno, un poco las maneras en que podemos ayudarnos a resolver esos problemillas, ¿de acuerdo? Bueno, es un ejemplo medio sencillo de cómo podemos trabajar con estas capas, ¿de acuerdo? Vamos a ver la parte de comparar diferentes los cambios, pero en los atributos. Fijaros, tenemos dos Excel, ¿vale? Con información de los municipios españoles, ¿vale? Pues tenemos la ubicación, la altitud, los nombres de los municipios, la población, la superficie, etcétera. Diferentes eh, informaciones, ¿vale? Que hemos cogido pues de información pública, pues este caso específicamente pues de la parte del Ministerio de Transportes y de etcétera, etcétera, de donde viene la información em, geográfica y bastante información pues, de municipios, de sitios de nuestro país, ¿vale? Ok, pero también tenemos la misma información de 2024. Tenemos 2020 y 2024. Imaginemos que queremos comparar, por ejemplo, los cambios de población en los municipios españoles, ¿vale? Bueno, lo primero, vamos a cargar, vamos a cargar la capa de el 20 e importarla, ¿vale? Aquí está. Vale, lo primero que tenemos que comprobar es que efectivamente estamos con las coordenadas correctas. La longitud es la primera coordenada, la latitud la segunda y la tercera es la altitud, ¿vale? Hemos cogido los encabezados para la primera fila como encabezados, la delimitación del CSV, del fichero que está separado por punto y comas, cada campo, etcétera, etcétera. Bueno, está ok y lo vamos a cargar. Muy bien. No queremos este datum, queremos el del ETRS. A ver, ETRS 89, ¿vale? Que corresponde mejor con España, ¿vale? Y aquí tenemos, bueno, nos ha creado, como le hemos pedido en la importación que trajera puntos, ¿vale? Para cada municipio. Y aquí tenemos un punto por municipio, ¿de acuerdo? Y para cada uno de esos puntos, ¿vale? Pues la información que sea, pues esto está Navamorales, Salamanca, la ubicación, por supuesto, geográfica, superficies y los datos que nos hemos cargado, ¿vale? Ok, y ahora vamos a hacer lo mismo con el fichero del 24. ¿Ok? Vale, igual, todo igual, vale. Estamos pidiendo solo puntos, ¿de acuerdo? No estamos, podríamos pedir entidades de líneas de puntos de áreas, etcétera, pero lo que tenemos básicamente son eh, ubicaciones puntuales, ¿vale? Cada municipio solo nos entrega una longitud y una latitud,
y una altitud, con lo cual la forma más correcta posiblemente de representarlos es por puntos. Ok. Este ya coge el que tiene anterior y tenemos aquí los dos. De hecho, hay un municipio más en el 24 que en el 20. ¿Ya? Hay 8.132 en vez de 1. Ok. Bueno. Lo primero para compararlo, ¿vale? Es que podemos irnos a los atributos y sabemos que en cada capa, ¿vale? Tenemos un atributo que es la población, está la población de la capital, pero también tenemos la población del municipio y el campo se llama población muni, ¿vale? Y que esos datos son los que queremos comparar entre un año y otro, ¿de acuerdo? Si por ejemplo yo voy a hacer un mapa de calor por la población, ¿vale? Em, es muy sencillo, simplemente voy a hacer una cosa y es como vamos a comparar el del 20 y el 24, le voy a cambiar el nombre a este campo, ¿vale? Y le voy a llamar 2020 porque luego vamos a cargar aquí el del 2024 para tener los dos en la misma capa y así trabajar más fácilmente. Podríamos comparar otros atributos, pero bueno, en este caso el que nos interesa es el cambio de población entre unos datos y los otros, entre los datos del 24 y los del 20. ¿Vale? Em, si yo ahora creo una capa, una rejilla de densidad sobre los datos, ¿vale? Del 20, pues estupendo, y si la creo sobre los del 24, pues estupendo. Pero lo que nos interesa no es realmente eso, sino la capa sobre la diferencia, ¿vale? Crear una rejilla es simplemente esto, cogemos la capa que nos interesa y, ¿vale? Ya tenemos la rejilla em, de calor sobre la capa, ¿vale? Pero en este caso no es esto lo que estamos buscando, sino la diferencia. Entonces, ¿qué vamos a coger? Nos vamos a ir aquí a los atributos, que aquí tenemos muchas herramientas para trabajar muy bien con los atributos. Una de ellas es esta de aquí de unir atributos, ¿vale? Me voy a ir a unir atributos, vamos a seleccionar la otra capa, estoy en la del 20, ¿vale? Voy a seleccionar la capa del 24, podría traerme todos los atributos del 24 y compararlos con los del 20, pero bueno, la altitud y la ubicación de cada lugar, pues posiblemente no ha cambiado, etc. Lo que nos interesa, en este caso, podríamos traernos la población de la capital, etcétera, pero es la población del municipio que es la que queremos comparar, ¿vale? Ok, pues esa es la que nos vamos a traer. Nos hace falta cuando hacemos una cosa de este estilo, entre dos capas diferentes, por supuesto tenemos que tener un campo que sea común entre las dos orígenes de datos, entre los dos CSVs, porque podamos unirlos. En este caso va a ser el code.in, el código del INE, ¿vale? Em, no podemos unir dos capas si no tenemos al menos un campo común para unir las diferentes líneas.
¿vale? O machear o pasar las diferentes líneas, ¿vale? Ok, pues nos vamos a traer este, nos dice que ha habido 31 modificados. Hubiera sido posiblemente mejor hacerlo al revés, hacerlo sobre el 24, porque el 24 tenía un municipio más, pero bueno, da igual. Vamos a ver la diferencia sobre población. Aunque si hubiéramos hecho al revés, traernos lo del 20 al 24, como habría un municipio más, pues ese municipio tendría su valor en el 24, ¿vale? Pero bueno, no importa. Y aquí ahora tenemos este campo, ¿vale? Que lo vamos a renombrar también porque es población Muni, pero este es el del 2024, ¿vale? Y ahora ya tenemos los dos datos que nos hacían falta, la población del 20 y la del 24, ¿ok? Bueno, lo único que tenemos que hacer es calcular la diferencia entre una columna y la otra. Y aquí tenemos una herramienta que nos permite hacer muchísimos cálculos sobre todos nuestros atributos, que es esta de los cálculos, ¿vale? Voy a crear un campo nuevo que se va a llamar, pues, diferencia población, no, tilde, ¿vale? Podría utilizar cálculos simples, aquí sobraría. Voy a hacer una fórmula muy sencillita, pues voy a buscar mi población municipal, inserto y hasta aquí, ¿vale? Bueno, en realidad tendría que poner primero la del 24, luego restar, aquí tendría que buscar la función, insertarla, pero bueno, esta es muy sencillito, y luego la del 20. Vale, pues vamos a restar al 24 la población del 20 y vamos a ver qué diferencia nos sale ahí. La calculamos, ¿vale? Y ya tendremos un campo con la diferencia, ¿vale? Que es este de aquí, este último. Que, bueno, pues en unos casos son negativos y en otro caso son positivos. Ok, ya tenemos el dato que es lo fundamental para este tipo de cosas. Ahora, ¿cuál sería la siguiente opción que podríamos eh, eh, emplear? Hombre, hay una muy inmediata y es que podemos crear una rejilla, ¿vale? Y utilizar el valor, ¿vale? Bueno, en realidad esto tendríamos que cambiarlo ya el nombre y poner, para que no fuera solo 2024, pues poner algo así, digo 2020, sino algo así, ¿vale? Y digo que podríamos crear una rejilla sobre esta capa y utilizar el valor de diferencia de población, ¿vale? Para crear nuestra rejilla de calor. Esta es una opción obvia, ¿vale? Ok, que nos puede funcionar perfectamente. Pero otra opción que tenemos que es muy interesante podría ser simplemente utilizar y clasificar los puntos que tenemos en esta capa. En lugar de crear una rejilla de elevación, clasificar los puntos para que nos diera una representación gráfica, eh, que es lo que estamos buscando, tener una representación, porque el dato lo tenemos, pero lo que queremos hacer es una representación gráfica para que se visualice de forma rápida, para poderlo meter en un informe, bueno, para todo lo que hacen los gráficos, que es facilitarnos una visión amplia de muchos datos de forma inmediata, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer entonces? Nos podemos venir, por ejemplo, a esta capa, irnos a las opciones de la capa e irnos al estilo de los puntos. ¿Ok? Si aplicamos el valor a alguna de los campos, ¿vale? Por ejemplo, al campo diferencia de población, ¿vale? Vamos a aplicar un estilo basado en ese valor.
a los puntos. Ahora mismo tenemos un estilo que es, bueno, pues todos los puntos son puntos y ya está. Pero podemos aplicar un estilo basado en ese valor. Aquí hay dos cosas. Podemos nosotros meter los valores a mano, ¿vale? Y decir, bueno, voy a decir que, por ejemplo, el punto rojo, ¿vale? Fijaros, esta es la escala del punto, el tamaño del punto. Pero si, por ejemplo, yo pongo aquí 3,0, hago que el punto sea 3 veces más grande, ¿vale? Y el valor, por ejemplo, digo que sea menos 5000. ¿Ok? Bueno, pues ya tengo aquí un valor para mi clasificación, ¿de acuerdo? Y así podría ir añadiendo valores, por ejemplo, el naranja, ¿vale? Para, pues, menos 1000, por ejemplo. Uy, perdón, aquí, ¿vale? Ir yo haciendo mi propia clasificación. Esto funciona perfectamente y a veces es mejor que la clasificación automática, pero recordar que tenemos dentro de Global Mapper también tenemos la posibilidad, ¿vale?, de pedir clasificaciones automáticas. Entonces, le voy a decir que quiero, por ejemplo, que haga 8 intervalos, ¿vale? Y que aquí también quiero, sí, 8, ¿vale? No sé, bueno, pues estos colores, ¿vale? Em, Puedo mostrar etiquetas, ¿vale? Tengo que seleccionar un método, y esto es importante porque cambia bastante la visión. ¿Qué hago? Intervalos iguales. O sea, por ejemplo, si el valor menor, ya os lo digo yo que lo sé, es de casi 5000, de menos 5000, y el valor mayor es de en torno a más 50.000, en este campo de diferencias, si hago intervalos iguales, eh, va a moverlo mucho hacia el lado de, va a haber pocos puntos positivos y muchos negativos. Si hago una cuenta igual, utilizo el cuantil, en lugar de intervalos iguales, utilizo el cuantil, esto es que me salgan dividir por el número de puntos, no por el intervalo de valor, sino por el número de puntos que están en cada grupo. O si hago intervalos naturales, los Jenks, que es, bueno, es un cálculo estadístico de este señor, ¿vale? Las diferencias, que es un cálculo ponderado, en tanto a la cantidad de puntos que están en cada una de las clasificaciones como de la diferencia entre valores, ¿vale? Porque puedo tener en una clasificación solo 2 puntos, si fuera por intervalos iguales, y en otra tener 5000 puntos, ¿vale? La mayor parte de los pueblos a lo mejor tienen una diferencia poblacional cercana a cero, pero hay unos pocos que tienen grandes diferencias. Entonces, ahí tengo que elegir. Yo en este caso voy a utilizar el cuantil para tener más o menos los, eh, eh, bueno, las cantidades de puntos, pero eso lo podemos ir probando, ¿vale? Podemos decirle clasifica y acepta, ¿vale? Lo aplica y, ¿veis? Me hace un punto para menos 4964, otro para menos 40, ¿vale? Aquí son diferentes si utilizamos el cuantil, porque está utilizando la cantidad de puntos. Sin embargo, es verdad que aquí podemos no apreciar que hay algunos valores bastante más altos que 189 positivo. Si aplicamos esto, fijaros que, sin embargo, bueno, nos da un mapa que, sin ser un mapa de calor, sin embargo, sí nos permite reflejar bastante bien, ¿vale? Las diferencias entre los municipios. Vamos a hacer una cosa, que es ponerle la
em, la... Ujú, ¿dónde está? Ah, aquí. La leyenda del mapa, ¿vale? Vamos a coger la leyenda basada en los valores que hemos cargado, ¿vale? Lo aplicamos y aquí tenemos ya la leyenda, así tenemos una idea, una referencia de qué es lo que estamos viendo, ¿vale? Y, por ejemplo, serían las provincias canarias, de las Islas Canarias, ¿vale? Y sus municipios. Y bueno, por ejemplo, tenemos una referencia medio clara, ¿vale? De por lo menos los negativos y los positivos, los más negativos, etcétera. Podemos, obviamente, modificar esta clasificación para que sea un poco más clara según nuestro entender, o incluso a esta clasificación que ya está hecha, nosotros podemos añadir otros valores. Por ejemplo, yo aquí podría añadir un nuevo valor porque quiero ver aquellos que sí que tienen un número mucho más elevado, ¿vale? Lo primero sería coger un tipo de punto, voy a coger un punto y le voy a decir yo, bueno, pues el tamaño 16 está bien y voy a decir que lo quiero azul pero mucho más oscuro. De este azul para verlo más claro, ¿vale? ¿Y qué valor voy a poner? Pues aquí tiene 189. Voy a poner uno que sea, por ejemplo, 10.000, ¿ok? Y veis que uy, esto es muy grande. Lo voy a eliminar, lo voy a volver a cargar. Va a ser, pero no de 16, va a ser de 8. Vale, vamos a coger ese azul oscuro. Bueno, este azul oscuro, vale, ponemos los 10.000, vale, y voy a coger otro aún más oscuro. A ver, también de 8, que si no me sale enorme, pero este casi negro ahí, y este le vamos a poner un valor que sea 45.000, ¿vale? Si lo aplicamos ahora, veis que aparecen, diferenciamos dentro de los que nos aparecían en ese azul clarito los que van más allá. De esta manera ajustamos un poco mejor ese cálculo que teníamos que hacer, ¿vale? Está en la clasificación este tipo de método, ¿vale? Pues que podemos ir probando otros, ¿vale? Podemos decir, a ver, clasifícame por iguales, ¿vale? O clasifícame por intervalos naturales, ir probando cómo nos va quedando. Pero si, por ejemplo, decidimos que este es el adecuado, pero que no refleja los valores más altos, pues nosotros podemos ir modificando, añadiendo nuevos valores a esa clasificación automática que nos ha hecho Global Mapper, ¿vale? Para ajustar la visualización según nos interesa, ¿vale? Por supuesto que también podemos hacer que todos sean a medida, todos haberlos metido nosotros todos, ¿vale? Pero, bueno, esta es una forma de tener una visualización teniendo como parámetro principal la diferencia de población en los municipios, no en las capitales de las provincias, sino en los municipios de entre el 20 y el 24, ¿vale? Que es alternativa a la de crear un mapa de calor, ¿vale? Que es un poquito diferente, ¿ok? Bueno, así es otra forma de tener una visualización gráfica que podemos llevar a un informe, a una impresión, etcétera,
verlo por puntos más detallados, etcétera, o consultar directamente, ¿vale? Por puntos concretos, ¿vale? Pues esto aquí, tal, y la diferencia de valor es esta, ¿vale? Pero ya sabemos que al ser un punto de ese naranja y tal, pues va a estar en ese rango, ¿ok? Bueno, pues hemos visto un poco las dos eh, tipos de diferencias que nos habíamos propuesto al principio, que, bueno, cuando vamos trabajando con capas que van teniendo diferencias por la cantidad de años que van pasando entre ellas, pues a veces es fácil y a veces es un poquito más difícil y hay que trabajar un poquito mejor las diferencias entre capas, ¿vale? El último punto que nos habíamos planteado, y ya estamos en I45, con lo cual ya estamos un pelín rayando, pero espero que nos importe y nos moleste, ¿vale? Es el tema de las licencias que había comentado, ¿vale? Vamos, los tipos de licencia. Un segundito antes voy a mirar si hay alguna consulta, que sí que hay una. Tienes una consulta que dice, con terrenos muy grandes y un nivel de detalle muy alto u operaciones muy exigentes se requiere un ordenador potente porque el programa solo se ejecuta en local o existe alguna forma de hacer sus operaciones en la nube o de forma distribuida. Existe, pero es verdad lo que comentas. Todas las aplicaciones que trabajan con información geográfica, todas las aplicaciones del sistema de información geográfica, requieren una potencia importante. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, trabajamos con una base de datos grande y decimos, joder, pues es que nuestra base de datos es muy grande porque tiene 3 millones de filas y tiene en una tabla y tengo, pero en una consulta, a lo mejor mi base de datos tiene 500 tablas, pero bueno, en una consulta posiblemente tenga 7, 8 como mucho y ya es muy grande y estoy utilizando un servidor y tal. Ya habéis visto que tú cargas una capa de puntos LIDAR y con nada has cargado 13 millones de puntos, 20 millones de puntos, ¿vale? Hacer operaciones sobre LIDAR, por ejemplo, requiere eh, mucha potencia de ordenador. Normalmente estamos trabajando en este tipo de aplicaciones en local, en nuestro ordenador. ¿Cómo podemos hacer, no de forma distribuida propiamente dicho, pero sí trabajar en la nube? Hombre, vamos a ver, sí existe, que esto viene por cierto a colación de lo que vamos a contar ahora, un tipo de licencia de Global Mapper que es para trabajar a través de un escritorio remoto y tener Global Mapper instalado en un servidor, ¿vale? Ese servidor puede ser un servidor nuestro, ¿vale? En on-premises, en nuestras instalaciones, es un servidor potente y yo lo que hago es conectarme a través de escritorio remoto, ¿vale? O Citrix o escritorio remoto de Windows. Es una licencia nominal, utilizo mi licencia, no es una licencia concurrente, ¿vale? Pero la máquina que está procesando y utilizando sus recursos es la del servidor. Lo mismo podría hacer, pero en lugar de hacerlo con un servidor on-premises, un servidor en nuestras instalaciones, hacerlo con un servidor o una máquina que estuviera en la nube, pues las típicas nubes de Microsoft, de Amazon, de Google, de quien sea, ¿vale? O de un proveedor local que nos provea de máquinas en la nube y como Chipset, mis compañeros de Tarragona, ¿vale? Y em,
acceder a través de escritorio remoto. Esas máquinas en la nube muchas veces tienen la ventaja de que tienen un escalado muy ágil y cuando requerimos para un proceso concreto más potencia, pues nos lo va a permitir. Pero sí, estoy perfectamente de acuerdo con lo que comentas. Es una solución que hay que evaluar porque es importante el nivel de recursos que en algunos procesos, por ejemplo, cuando construimos o trabajamos con nubes de puntos, o por ejemplo, cuando eh, hacemos un análisis y creamos, por ejemplo, una ortofotografía, eh, hay veces que mi máquina es buena y se puede tirar procesando 6 horas, ¿vale? Claro, eso es bastante incómodo. Hace falta a veces ya no un portátil bueno, sino realmente una máquina importante, ¿vale? Bueno, no sé si te he contestado, espero que sí. A colación de esto, los tipos de licencia si tenéis más preguntas, por favor, irlas dejando en el panel de preguntas y respuestas y así las voy contestando, ¿vale? Decía, a nivel, o veniendo en relación a lo que hemos comentado, quería comentar los tipos de licencia porque es una consulta que nos hacéis a menudo y es verdad que, claro, uno si no tiene cuidado y lo mira antes, pues adquiere un tipo de licencia que luego no es la que realmente le convenía, ¿vale? Los tipos de licencia que tenemos en Global Mapper son los que voy a contar. Son bastante claros, pero hay que saber que existen. Uno es el Node Locked, que es que está bloqueado a un nodo. La licencia funciona en el nodo donde está trabajando. Esto es, en una máquina con un usuario, ¿vale? Hay un registro para un señor, un usuario que se registra y en su máquina, ¿vale? Ni me la puedo llevar a otras máquinas, ni le puede entrar a utilizarla otro usuario, ¿vale? Es una licencia típica nominal, pero además está asociada a la máquina donde la instalamos, ¿vale? Es verdad que puedo devolver la licencia porque me voy a cambiar de máquina, devuelvo la licencia y le vuelvo a instalar en la máquina nueva. Eso hay que hacerlo eh, con cuidado de no simplemente irme a instalar al otro lado, porque está asociada a esa máquina, ¿vale? Además, Global Mapper ha cambiado un poco la política y ha avisado que si la gente tiene mantenimiento y llama pidiendo que es que no pudo cambiar, se le olvidó, no sé qué, tal cual, vale, pues se lo cambia y lo modifica y si no, bueno, pues un poco tiene que tener cuidado con eso, ¿vale? Ok, luego tenemos otra licencia, que es la flotante. Son un poquito más flexibles, porque aquí están asociadas al usuario, no ya a la máquina y el usuario, sino al usuario solamente, ¿vale? Es verdad que cuando yo la instalo en un ordenador, ese ordenador agarra la licencia, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, supongamos que tengo un ordenador en casa y otro ordenador en la oficina. Yo puedo ir aquí, ¿vale? A el administrador de licencias y soltar licencia, ¿vale? O, eh, ¿vale? Está asociada a la máquina, puedo soltar la licencia, luego ir a la máquina en casa, volverla a coger, pero tengo que acordarme de que tengo que soltar y coger las licencias. Pero sí me permite tenerla en más de una máquina, ¿vale? También permite, y bueno, se puede
mover de máquina, pero un número limitado de veces, ¿vale? Activando y reactivando. Y también se puede acceder a través de un acceso remoto, un escritorio remoto, una RDP, ¿vale? Si necesito acceder a mi ordenador en el trabajo desde el ordenador en casa, o si necesito, pero está asociado a un usuario, ¿vale? Es nominal, vale, a un usuario. O necesito irla cambiando. Tomás tiene un número limitado de cambios, ¿eh? Luego tenemos el USB de un dongle. ¿Esto qué es? Que yo llevo la licencia en una llave USB. Entonces, ya no importa en qué ordenador esté, sino en el ordenador donde tenga enchufado el USB, es el que puede utilizar esa licencia. ¿De acuerdo? Esta sí la puedo mover un número ilimitado de veces. No tengo que conectarme a internet para liberarla, no tengo que hacer nada. La tengo, por así decir, la conexión física en mi USB, ¿vale? Yo instalo el software en la máquina del trabajo, por ejemplo, en una oficina de técnica, en una obra, ¿vale? Y lo tengo en el despacho y en una obra, en la oficina técnica, en una máquina, ¿vale? Pues si llevo mi USB, puedo tener el software instalado en esas dos y en mi casa también, y en la que enchufe el USB se activa, es la que usa la licencia. Es muy cómodo para los usuarios que realmente tienen que hacer trabajos de este estilo. Pues hoy estoy en la oficina, mañana estoy haciendo un trabajo de campo y pasado estoy trabajando desde casa, ¿vale? En este caso, si ese es vuestro tema, tenéis esta posibilidad del USB dongle que es muy cómodo, ¿vale? Y os quitáis de líos de si liberé, no liberé, me quedé con, ¿vale? Tenemos licencias network. Aquí hay un pequeño tal, porque en muchos fabricantes de licencias, network se refiere a otra cosa. Y este tipo de licencia para muchos fabricantes se llama concurrente o algo parecido, simultánea. Bueno, la licencia network de Global Mapper es como la licencia concurrente o simultánea de muchos fabricantes. Mínimo requiere comprar dos licencias, porque tener una licencia network para una persona no tiene ningún sentido. Mínimo son dos. ¿Qué tienes? Tienes que instalar un servidor de licencias, el MTools, que es un servidor gratuito de licencias, ¿vale? Y ahí tienes eh, las licencias, ¿vale? Puedes tener, supongamos que tenemos dos licencias network, ¿vale? Hemos instalado nuestro servidor de licencias, esas dos licencias, y hemos instalado el software en 5 máquinas, ¿vale? Porque estamos utilizándolo 4 personas, pero una en 2 ubicaciones. Bueno, hay 5 máquinas y 4 personas que están utilizando esas dos licencias. ¿Por qué? Porque, bueno, no todos estamos constantemente trabajando con Global Mapper y en realidad compartiendo esas dos licencias nos da para los 5 o para los 4 que trabajamos en 5 máquinas, ¿vale? Cada vez que alguien entra, se conecta al servidor de licencia, la licencia le da acceso, ¿vale? Y puede trabajar. Si hay ya dos personas trabajando y llega el tercero, le va a decir, lo sentimos, pero están ya acogidas, tienes que esperarte, ¿vale? Y bueno, pero permite que haya, pues eso, 4 personas en 5 máquinas trabajando con dos licencias, compartiéndose las dos licencias. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, me tengo que llevar un portátil para hacer un trabajo de campo y no tengo conexión a internet? Vale, la licencia que yo he cogido, obviamente he tenido que cogerla del servidor, el servidor me ha dado y yo he entrado y tengo licencia. Bueno, me llevo el portátil y me desconecto, ¿vale?
esa licencia va a quedar pillada por mí y aunque esté desconectada, me va a facilitar el trabajo durante un máximo de 90 días. Hombre, en 90 días tengo que volver a algún sitio, conectarme a internet, conectarme al servidor de licencias y soltarla para que lo utilicen los compañeros o volver a cogerla, ¿vale? Em, ¿Vale? Eh, pero es muy cómodo, pues eso, para un sitio donde están varias personas trabajando, no estén, si yo estoy constantemente utilizando Global Mapper, no, me hace falta una licencia para mí, porque es que si no, no tiene sentido, ¿vale? Pero si somos un grupo de personas trabajando y no estamos constantemente con Global Mapper, pero todos lo utilizamos, es el tipo de licencia adecuada, ¿vale? Y aquí tenéis un resumen. Las licencias que están bloqueadas por nodo, las que son flotantes, las que son de network y las que son de USB, ¿vale? Todas son perpetuas, todas tienen acceso a, si tienes mantenimiento, a pues, las versiones que van saliendo y tienes activo el soporte, acceso a través de usuario remoto o VPN, ¿vale? Todas menos la de no de local y la de USB, porque la de USB no tendría sentido, ¿vale? Sería la flotante y la network. Movimiento permitido entre máquinas. La que está bloqueada solo 2 veces. Las otras, ilimitado. Acceso online, offline, todas. Movimiento entre máquinas offline, solo la USB dongle. Aunque es verdad que esta lo permite un tiempo, ¿vale? Pero no es que sea movimiento entre máquinas. Lo que hago es que cojo la licencia del servidor y me la llevo y tengo 90 días para volver a conectarme, ¿vale? Pero me llevo la licencia, ¿eh? Bloqueo del ID por máquina en nodo y flotante, ¿vale? ¿Cuál está alojada en el servidor? La de network, ¿ok? Porque a esta de network, ¿vale? Que eso quizás no lo he explicado, ¿vale? Em, eh, el servidor que gestiona las licencias obviamente tiene que estar el software de servidor, el MTools, que es el que gestiona las licencias, tiene que estar instalado en un servidor, ¿vale? Al que acceden todos los puestos, eso es obvio, creo, ¿vale? Bueno, licencia física y licencias compartidas son estas, ¿ok? La de USB no es que sea compartida, es que el que tiene el USB funciona y el que no, no puede, ¿vale? Pero Blue Marble, que es el fabricante de Global Mapper, tiene este conjunto de tipos de licencias diferentes para facilitar que según el tipo de trabajo que se esté haciendo, se tenga la licencia adecuada. Entonces, si vamos a adquirir licencias, es bueno mirarlo antes. Hay que tener en cuenta que con un sistema como Blue Marble, como Global Mapper, pues es normal que haya que hacer trabajos de campo, aunque recordad que tenemos la aplicación móvil de Global Mapper para hacer trabajos de campo, que es muy cómoda y es muy útil. Por ejemplo, utiliza pues el localizador GPS del propio móvil para tener coordenadas, es muy cómodo para, o por ejemplo, para hacer un punto de comprobación de altitud sobre el terreno, cosas de este estilo, pues puedo mandar y se integra y sincroniza con Global Mapper de escritorio. Entonces, recordad que también es una opción el Global Mapper Mobile para hacer trabajos de campo, pero obviamente si me voy a una oficina técnica, en una obra o lo que fuera, pues voy a tener ese tipo de problemas y tengo que tenerlos en cuenta, ¿vale? Más cosillas, ya para finalizar. Recursos disponibles que tenéis en Danisoft, ¿vale? Sabéis que
ponemos bastante empeño en crear valor añadido para facilitaros el utilizar y el trabajar con las herramientas, ¿vale? Bueno, pues hay una guía de introducción a Global Mapper, que es un curso en vídeo gratuito, está bastante bien, bueno, no porque lo haya hecho yo, pero vamos, es bastante no es no es un curso que se tarde mucho en hacer, pero son unas cuantas horas, pero vamos, que es un curso detallado y da una introducción bastante extensa de cómo funciona tanto Global Mapper como Global Mapper Pro, ¿vale? Y esto es gratuito, lo podéis solicitar, entráis y decís, oye, quiero acceso al curso gratuito de Global Mapper y se os envía. Luego hay dos cursos, el de Global Mapper y el de procesamiento LIDAR, que son los cursos oficiales de Global Mapper, que los damos también en Danisoft y que esos tienen certificación de usuario, de haber hecho de ser usuario de Global Mapper, dado por Blue Marble. Si los realizáis, ¿vale? Hay que realizar los dos para que Blue Marble te dé la certificación, pero bueno. Y luego en el canal nuestro de YouTube, en el canal de Danisoft de YouTube, hay más de 95 vídeos de Global Mapper, ¿vale? Son vídeos en su mayoría técnicos, ¿vale? Todos son de alguna manera técnicos porque vamos, de hecho, casi todo es técnico. Alguna vez, pues alguna cosa como esta, de licencias o cosas de estas parecidas, hay vídeos sabéis que cada vez que hay una nueva versión de Global Mapper, pues hacemos algún webinar o sacamos vídeos con las novedades de esa nueva release o esa nueva versión, y tanto para la estándar como para la Pro, etcétera. Y bueno, pues hay mucha documentación sobre Global Mapper, ¿vale? Y si necesitáis cualquier otra cosa más, pues os podéis en contacto con nosotros y encantados os ayudamos. Y luego, estuviste en el curso de Global Mapper para punto líderes, que había problemas con los tendidos eléctricos y torres de tensión. Mm, no, bueno, no es que, vamos a ver, el problema no es con los tendidos eléctricos y torres de tensión exactamente, sino con que cuando se hace un escaneo LIDAR y, porque además en los cursos se ve que se aparecen los tendidos y las torres, lo que pasa es que es verdad que a veces no aparecen demasiado nítidos. En la clasificación de puntos LIDAR está la clasificación de torres y de líneas eléctricas, igual que hay clasificación de vegetación alta, baja y media, terreno, edificios, etcétera. O podemos crear una clasificación a medida, hacer clasificaciones manuales, pero en la clasificación automática existe la clasificación de torres y puntos eléctricos. El problema no es la clasificación, porque también podemos afinarla, ajustarla, pero normalmente la que viene automática está bastante bien ajustada. El problema es que para que los puntos LIDAR, sobre todo con las torres, perdón, con los tendidos eléctricos, hagan un reflejo eh, potente y bien hecho de lo que es lo que es la línea de tensión, ¿vale? Tiene que tener una calidad y un detalle bastante importante, ¿vale? Entonces, em, ese es el problema, no es un problema de la clasificación en sí. De hecho, si te vas al canal nuestro de YouTube, a la parte de GIS, de Sistemas de Información Geográficas, a los vídeos, hay, mm, hay algunos, voy a mirarlo, vídeos en donde sí se ve, lo que pasa es que es con capas bastante detalladas y con bastante buen nivel, ¿vale? El tema de la clasificación. Bueno, habría que buscar uno de clasificación de punto LIDAR, ¿vale?
que hay varios, y en ese vas a encontrar el tema de las redes eléctricas. El problema con la calidad de las capas es que si, por ejemplo, hay empresas que te hacen un escaneo con un dron en una zona muy concreta que tú quieres y te suelen dar una calidad muy buena, ¿vale? Y que es lo que estás buscando, pero muchas veces trabajamos con datos que son datos públicos, claro, se escanean países completos y aunque son bastante detallados y están bastante bien hechos, pero el nivel de detalle de, de las capas, pues bueno, tiene para cosas de mucho, que son finas, de ajuste fino, pues a lo mejor no son tan tan precisas. Es un poco lo que hemos hecho nosotros hoy con la capa LIDAR, ¿vale? Partir de que no siempre eh, tenemos una... sí, dice aquí un compañero, los tendidos eléctricos LIDAR no son fiables. Nosotros en nuestra empresa tomamos en el campo. Sí, hay empresas que te pasan un dron, te hacen un barrido exacto en en el tendido eléctrico y entonces sí, te cogen ese recorrido. Porque con un avión, por ejemplo, con un dron un poco más grande que lo tome a más altura y a más distancia, claro, los tendidos eléctricos pueden faltarle bastantes puntos para hacer una línea buena o incluso tener bastante ruido. Maerogeneradores. No sé lo que son, Laura. No sé qué son. Pero sí se puede filtrar de cualquier capa de puntos LIDAR, ¿vale? Se puede filtrar. Nosotros podemos establecer, ¿vale? Por ejemplo, en algunos ejercicios, y aquí lo tenéis también en algún vídeo, cuando se quita el ruido de una capa LIDAR. Por ejemplo, tenemos una capa y pasa por un río y mm, el lecho del río en algunos sitios nos da una profundidad de menos algo. O, o si estamos hablando de altura sobre el nivel del mar, pues igual de más lo que sea, pero que está por debajo del agua del río, por así decir, que suele llevar el cauce de ese río, ¿vale? Por ejemplo, eso lo podríamos eliminar como ruido. Podemos filtrar las capas LIDAR y eliminar, siguiendo parámetros más o menos adecuados. También podemos hacerlo a mano, pero eso es un rollo, ¿no? Filtrar sí, 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 los aerogeneradores. Estaba casi seguro que era eso, pero no estaba seguro. Mm, estos que hace Vestas, ¿no? La empresa esta, que creo que es danesa, los de Vestas, ¿no? Vale, molinillos de viento. Sí, sí, se puede filtrar todo. Por ejemplo, puede ocurrirnos que pase una bandada de pájaros y de repente aparezca un grupo de puntos en un sitio que no nos... Se pueden filtrar las capas de LIDAR de forma bastante cómoda. Por aquí en la formación sí que se hace y por aquí tenéis algún vídeo. Tendréis que buscar, venir aquí y buscar por puntos LIDAR. ¿Vale? ¿Veis? Aquí hay pues, los algoritmos de clasificación de puntos, las nuevas clasificaciones de postes. ¿Ves? Fíjate que aquí, claro, esto es muy detallado porque es de una zona muy pequeña, ¿vale? Pero fíjate en este ejemplo que hago aquí, pero claro, es de un trozo.
Y aquí se ven los postes, los cables, ¿vale? Esta, bueno, es nueva, pero es de hace 2 años. Es porque todo se ha ido, eh, obviamente en cada release, Global Mapper va sacando mejoras, etcétera, ¿vale? Pero que, no sé si, espero que te haya servido, Laura. Mm. Bueno, no sé si hay alguna consulta más. Pues, bueno, estupendo. Os agradezco sobre todo las consultas y los comentarios que siempre vienen muy bien. Pues nada, agradeceros mucho la asistencia. Por supuesto, para cualquier pregunta, cualquier tema que tengáis, tenéis por ahí, bueno, nos tenéis localizados seguros y si no en el correo este de de info@danisoft.com, nos llamáis por teléfono o lo que sea, y si podemos ayudaros, pues encantados, ¿vale? Pues nada, muchas gracias, como decía, a todos por la asistencia y hasta otra.